Hola mis amigos, soy Enrique, bienvenidos a este video donde vamos a aprender un poquito de administración y de paso vamos a aprender un poco más sobre lo que es el negocio de la compra y venta de carros usados, aprovechando una pregunta que me hace nuestro suscriptor J Nava, que me dice: mi amigo, me gustaría empezar en el negocio, quiere dedicarse a comprar y vender carros. Muy bien, una pregunta: ¿cuál es el porcentaje bueno para ganarle a un vehículo? O sea, el porcentaje máximo y el porcentaje mínimo que debería ganarle sobre lo que invertí. Esta pregunta me parece muy interesante porque no solo me permite darles a conocer a usted un poco más sobre este negocio para que algunas personas, obviamente no todos, pero algunas personas, pues se saquen esa idea equivocada que a veces tienen y esos comentarios un tanto negativos que nos dicen a nosotros los que nos dedicamos a esto. Es que ustedes son unos aprovechados, quieren comprar muy barato y quieren vender muy caro, quieren llenarse de plata a costillas de la necesidad de la persona. Y si bien esto puede ser cierto en muchas ocasiones, no en todas, porque es que en este negocio sí se debe manejar un margen que si bien sale siendo muy parecido al de otros negocios, pero como son volúmenes de dinero, pues pareciera que uno se gana mucho. Me explico. Si yo me compro un carro en 25 y lo vendo en 30 millones, muchos dirían: ese man se ganó 5 millones de pesos. ¿Por qué no se gana uno o dos? Que es lo que me han dicho en algunas ocasiones. Pero es que lo que pasa es que en esos 5 millones de pesos no todas son ganancias. Eso es lo que es la ganancia bruta, pero la ganancia neta es significativamente menor. Y esto pasa en todos los negocios. Y como muchas personas no tienen el conocimiento, pues muchas veces terminan perdiendo dinero por no saber calcular cuál es el margen adecuado. Entonces, para empezar a responderle la pregunta acá a nuestro amigo J Nava, que nos dice: ¿cuánto es lo máximo? ¿Cuánto es el porcentaje máximo? Y acá les voy a decir: no hay un porcentaje máximo, porque lo máximo lo va a dictaminar dos cosas. Uno, tu conciencia. Si no te sientes mal ganándote un 50, un 80, un 100, un 200, un 300, un 500, un 1000%, pues el cielo es el límite. Y segundo y más importante, el mercado. Si no te sientes mal ganándote un 200% y tienes la suerte de que el mercado te va a pagar ese 200%, pues estás hecho, ¿sí? En mi caso particular, a mí no me deja tanto la conciencia. Yo realmente no me siento muy bien cuando siento que estoy ganando demasiado y por eso a mí me han dicho algunas personas: usted nunca va a tener plata por esa sensibilidad, cosa que probablemente sea verdad. Pero bueno, vámonos a lo realmente importante, lo mínimo, el porcentaje mínimo que se debe ganar en un vehículo. Y la verdad, vuelvo y digo, esto también le sirve mucho como aprendizaje de administración porque lo pueden aplicar prácticamente a cualquier negocio. Por el lado de los porcentajes, debo decirte que casi que por regla general, un porcentaje que se cobra en la mayoría de los productos oscila entre el 15 y el 20% sobre lo que es el precio de venta. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si yo compro un carro que usualmente se vende en 30 millones de pesos, como para no decir uno, voy a sufrir vendiéndolo porque está muy caro, ni tampoco decir, es que lo voy a vender sumamente rápido porque está muy barato, sino un precio adecuado. 30 millones de pesos. Significa que ese carro yo tengo que comprarlo entre 24 y medio y 26 millones de pesos como máximo. Si lo puedo comprar más barato, perfecto, pero no debe pasar de 26 millones de pesos, dependiendo de qué. Dependiendo, por ejemplo, del estado del vehículo. Uno. Dos, qué tan comercial sea el carro. Porque entre más comercial sea, más rápido lo voy a vender, más rápido voy a ver mi plata y por ende incluso me puede dar el lujo de ganar un poco menos porque va a salir muy rápido. Pero si es un carro muerto comercialmente, de hecho debería manejarse un margen superior al 20%. Lo otro, debo tener en cuenta los costos. Muy importante, vuelvo y digo, muchas personas no tienen en cuenta todos los costos.
Muchas veces las personas piensan, es que yo compro esto en 25 y lo vendo en 30 y ya. Y no. Detrás de eso hay un montón de variables que las personas no suelen tener en cuenta y terminan perdiendo mucho dinero cuando creen que están ganando y terminan quebrando. Ahora, si yo un carro que lo voy a vender en 30, lo compré en 25 millones, que da una rentabilidad bruta de 5 millones de pesos. Uno diría, es buena plata. Pero acá entra el cálculo de costos. Por ejemplo, lo primero que debemos calcular siempre es el arriendo. Si yo tengo un local donde va a funcionar mi negocio, pues debo sumar, y muchos lo pueden hacer por mes. A mí me gusta más hacerlo por año. Entonces, vamos a sumar lo que suma el arriendo en el año. Digamos que para este ejemplo se va a pagar 21 millones de pesos en arriendo al año. Y claro, acá nuestro amigo puede decir, no, pero es que yo no voy a alquilar un local porque no voy a montar una compraventa, solo voy a tener uno o dos carros. Listo, vas a tener uno o dos carros. Lo más probable es que vas a pagar un parqueadero para guardar esos carros. Entonces, lo que pagas de parqueadero, ese es tu arriendo. Entonces, suma el año y pues vas a tener el valor. Para este ejemplo, digamos que son 21 millones de pesos. Lo segundo que debo tener en cuenta, ¿cuántos carros voy a vender en el año? O, para ser un poco más precisos, ¿cuántos carros vendí el año pasado? Digamos en mi caso que ya se llevan varios años. Entonces, digamos que el año pasado se vendieron 30 carros. Por ende, lo que voy a hacer es tomar los 21 millones de pesos de arriendo y los divido en 30, que son los carros que vendí el año pasado. Significa que cada carro me tiene que dar un mínimo de 700.000 pesos para cubrir el costo de arriendo. Para nuestro amigo, como va a empezar, obviamente no hay un historial de años anteriores en lo que respecta a las ventas. Lo que va a hacer es una estimación. Y yo le digo a usted, si usted va a iniciar con menos de 100 millones de pesos, significa que lo más probable es que tenga uno, dos o máximo tres carros al tiempo. Difícilmente tendrías más. Y con ese volumen de inventario, lo más probable es que vendas uno o máximo dos carros al mes. Si vendes más, tienes mucha suerte, pero difícilmente venderías más de dos carros al mes. Significa que al año estarías vendiendo entre 12 y 24 carros. Vete por lo bajito. Yo siempre he dicho, yo tomo mis decisiones tomando el peor escenario posible. En este caso sería 12. Entonces, 21 millones de pesos dividido 12, bueno, lo que pagues de arriendo sería, no sé, digamos que pagas 300.000 por carro, son dos carros, son 600.000 pesos, al año serían 7 millones 200, entonces 7 millones 200 dividido 12, entonces serían 600.000 pesos. Ese sería tu costo de arriendo. Para el ejemplo serían 700.000 pesos. 30 carros dividido 21 millones de pesos, 21 millones dividido 30 carros, más bien. Lo segundo que se debe tener en cuenta, los servicios públicos, y en este caso, si tienes un local, si pagas, digamos, parqueadero, pues obviamente no hay servicios públicos. Pero si tienes un local, vas a tomar también lo que pagaste el año pasado en servicios públicos, o toma, no sé, un mesecito de referencia y multiplícalo por 12. Lo que pagaste en servicios públicos y nuevamente dividirlo por la cantidad de carros que se vendieron el año pasado o la estimación de ventas. Entonces, digamos que para este ejemplo se pagaron 12 millones de pesos. Se pagaron 12 millones de pesos en servicios públicos al año. Entonces, 12 dividido 30 me da 400.000 pesos. Entonces, tenemos por un lado 700 de arriendo y 400 de servicios públicos. Entonces, como estamos asumiendo que compré un carro en 25 y lo vendí en 30, me quedaron 5 millones. De esos 5 millones se me bajaron ya a 3 millones 900. ¿Ve cómo baja? Y apenas llevamos dos cosas. Tres, sueldos, salarios, nóminas. Para nuestro amigo probablemente pues solo va a ser él. Entonces va a sacar su sueldo, que le recomiendo que no sea inferior al salario mínimo. Y ojo, porque muchas veces las personas cuando tienen sus emprendimientos, que mire que no sé por qué nunca me ha gustado esa palabra, suele dejar bastante por fuera el sueldo de ellos. Y es prácticamente lo primero que se debe calcular. Digamos que va a ser el mínimo para esta persona. Pero digamos que, digamos en mi caso, que hay unos empleados y vamos a asumir que son 4 millones mensuales por 12, son 48 millones de pesos.
48 millones de pesos en nómina al año. Dividido 30 da 1.600.000 pesos. Entonces tenemos 700 de arriendo, 400 de servicio y 1.600.000 pesos de nómina. Eso me da 2.700.000. Entonces, esos 5 millones ya se me bajaron a 2.300.000. Y solo llevo 3 cositas. Cuarta cosa que siempre se debe tener en cuenta en el cálculo de costos para saber mi margen, y esto es un error que comete prácticamente todo mundo. Nunca tienen en cuenta las pérdidas. Ojo con esto, porque es que siempre hay, o muchas veces tienen esa impresión, esa idea muy errada de que las cosas son perfectas, de que todo va a salir bien. Son demasiado optimistas y uno en la vida no puede ser muy optimista. Y es que miren, cuando montas un negocio de comida, siempre habrá comida que se te caiga al suelo y se pierda, comida que se enfuerta, que se daña o lo que sea. Esos son pérdidas. Cuando estamos hablando de carros, estamos hablando de daños no esperados, porque una cosa es que a mí me ofrezcan un carro, yo sé que tengo que pintarlo, tengo que cambiarle llantas, tengo que hacerle algún arreglo. Perfecto. Eso yo se lo estoy cobrando al que me lo vendió. Pero resulta que por más que revises el carro, por más que le haga peritaje, muchas veces te salen daños no esperados y obviamente tú no calculaste eso. Entonces, muy importante. Entonces, son pérdidas los peritajes, porque esa plata no la vas a recuperar. Entonces, si te compraste 24 carros en el año y cada peritaje vale 200.000 pesos, estás perdiendo 4.800.000. Y eso asumiendo que los 24 carros al que le hiciste peritaje lo vas a comprar. Porque si le hiciste peritaje o compraste 24 carros, pero le hiciste peritaje a 30, las pérdidas son mayores. Pero digamos que los 24 pasaron y lo compraste. Entonces, son 4.800.000. Aún así, debes destinar otra pequeña cantidad de dinero para daños no esperados. Eso, por un lado, tenemos pérdidas. ¿Qué otras pérdidas tenemos? Que yo financié, fié o dejé un dinero para que me lo pagaran después y el man o la persona se perdió. Esos son pérdidas. Que a mí me robaron un carro, esos son pérdidas. Que a mí me estafaron, esos son pérdidas. Todo eso son pérdidas. Esa plata ni fu ni fa. Entonces, todo eso va calculado. Que una vez me dijeron, pero yo qué culpa tengo que a usted lo estafen, qué culpa tengo que usted se le dañe un carro, yo qué culpa tengo ta 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 ta. Ustedes no tienen la culpa, nadie tiene la culpa. Al igual que yo no tengo la culpa que al panadero se le dañó una parte del pan, se le quemó o se le enfuertó la masa o lo que sea, pero es que ellos también, si son inteligentes, en ese precio que me venden el pan va calculado el costo de esa pérdida. Y el del restaurante, lo mismo. Que en el servicio, en la factura de la energía eléctrica, también viene cobrado una pequeñísima parte que corresponde a la energía que se roban las personas. Lo mismo con el de la luz, con el del agua y con todo. Siempre, todo negocio responsable cobra pérdidas posibles, futuras y demás. Entonces, tú también. En todo negocio es así. Eso no es solo que algunos lo hacen y otros no. Todos deberían hacerlo más bien, porque hay algunos que no lo hacen y terminan perdiendo dinero. Entonces vas a sumar todo eso. Puede que a ti que pues vas a empezar, te toca hacer estimaciones y siempre es difícil. Yo, que ya tengo, digamos, una trayectoria, me remito al año pasado. Entonces, un ejemplo, vamos a dar un ejemplo. El año pasado yo perdí, póngale, no sé, 9 millones de pesos. Yo perdí 9 millones de pesos. Entonces, divido 9 millones, divido en 30, eso me da 300.000 pesos. Entonces vamos a sumar otros 300.000 pesos, o vamos a restarle más bien a esos 5 millones otros 300.000 pesos. Y eso que en las pérdidas no tuve en cuenta también lo que es eh, las extorsiones, que cada vez se hacen más comunes en el país, que el carro te duró mucho tiempo y se le venció el SOAT y la tenomecánica, pues eso también, entre otras cosas. O sea, hay muchas cosas que tengo que incluir. Por lo cual podríamos decir que si algunas personas al inicio del video decía, uy, este man se va a ganar 5 millones de pesos en un carro de 30, se está tapando de plata.
Ahora que discriminamos costos, pues ese margen bruto del 16.6% del inicio, que correspondía a 5 millones de pesos, se nos redujo a casi un 7%, porque ya no nos estamos ganando 5 millones de pesos, sino 2 millones de pesos nomás. Y eso que no se ha incluido todos los costos, porque falta, por ejemplo, impuestos, que bueno, para nuestro amigo que va a iniciar, lo más probable es que lo vaya a hacer en la informalidad y los impuestos que se pagan ahí son casi inexistentes, pero se paga algo. Pero cuando se está hablando de un negocio, pues los impuestos son mucho mayores y estamos hablando de 4 por mil, que probablemente el amigo también le va a tocar pagarlo. Estamos hablando de retenciones en algunos casos, estamos hablando de renta en otros casos, estamos hablando de muchos impuestos. Y esto ya va a variar mucho dependiendo de la persona y el tipo de funcionamiento. También hay que sumarle o restarle lo que es la pérdida de valor en el tiempo. Que dando un ejemplo, digamos que el IPC es del 12%. Eso me da aproximadamente un 1% mensual. O sea, un carro que yo compré en 25 millones de pesos y si ese carro me duró más de un mes o me duró un mes ahí, se me está comiendo o está perdiendo valor correspondiente al 1%, sería más o menos 250.000 pesos por durar un mes ahí. Ahora imagínense que dura 2, 3, 4, 5, 6 meses. Es por eso que yo les decía al inicio que si el carro es poco comercial y tiene una rotación lenta, pues el margen debería ser mayor, porque ese porcentaje que se está perdiendo cada mes por estar parado, hay que tenerlo en cuenta. Y eso solo teniendo en cuenta ese tema, porque también hay un costo de oportunidad. El hecho de que yo tenga enterrada mi plata ahí un mes, 2 meses, 3 meses, hay un costo de oportunidad que también toca calcularlo. También el hecho que me está ocupando un espacio que podría estar ocupando un carro que sí salga más rápido. O sea, hay muchas cosas. Pero entonces en este caso solo vamos a calcular lo que es la pérdida de valor. Entonces van y ustedes miran IPC 2023 tanto, IPC 2024 tanto. Entonces, y eso lo calculan sobre el valor del vehículo, lo que a ti te costó, porque es el dinero que estás perdiendo si el carro dura un mes, 2, 3, 4 meses. Por lo cual, como toca agregar muchas cosas, digamos que son otros 500.000 pesos. Entonces ya no son 2 millones, sino que solo es 1,5 millones lo que me estoy ganando de esos 5. Y falta lo que es el margen de crecimiento. El margen de que como yo cuando monto una empresa, monto un negocio, monto un emprendimiento, no me quiero quedar ahí estancado, sino que quiero cada vez crecer, pues ese dinero que voy a reinvertir para crecer. No solo para mantenerme, sino para crecer. Que yo recomiendo que sea cerca del 5%. Lo que quiere decir que para ese carro que me costó 25 millones de pesos, tengo que reinvertir más o menos 1 millón o reinvertir para crecer entre 1,000,000 y 1,200,000, más o menos. O sea que ya no me están quedando 1,5 millones, sino que me está quedando como cerca de 300 o 200.000 pesos para hacer lo que se me dé la gana con esa plata. Para gastármelo en cerveza, para gastármelo en lo que yo quiera. Que debe ser diferente a mi sueldo. Tiene que ser muy diferente. Una cosa es mi sueldo, que mi trabajo es sagrado, y otra cosa, lo que me queda para, no sé, para tirármelo si me da la gana. Entonces, esos 5 millones de pesos se me convirtieron en 200.000. Y eso asumiendo que me voy a ganar solo el mínimo. Ya ustedes entrarán a calcular si el mínimo les sirve o no les sirve. Entonces, el mínimo, 1,300,000 más otros 200.000 pesos que me quedó para tirármelos, son 1,5 millones. Eso es todo lo que me está quedando al mes por invertir, perdón, al mes no, por carro, si el carro vale 30 millones de pesos. Entonces, como dije, los márgenes mínimos, y dependiendo del carro, debería oscilar entre el 15 y el 20% sobre el precio de venta. Ojo, sobre el precio de venta y no sobre lo que me costó el carro. Porque, por ejemplo, para este ejemplo, el margen bruto era el 16.6% y aún así solo me quedaban 200.000 pesitos. Si le sacamos el 16.6% a 25 millones, ya no me da 30, me da como 29,300,000, algo así. Entonces me va a faltar plata, estaría perdiendo dinero.
Entonces, para aquellas personas que dicen, no, pero es que tratan de ganarse mucho, 5 millones es mucha plata. Si yo trato de ganarme 1 o 2 millones en un carro, estoy perdiendo plata, como un berraco. Se quiebran menos de nada, ¿sí? Y eso hablando de un carro de 30 millones. Que uno puede tirar a ganarse un milloncito en un carro de 8 millones y aún así yo no los recomiendo. Porque un carro de 8 millones o es muy viejo o está muy paila, o ambas cosas. Por ejemplo, para comprar y vender carros es bueno de 20 millones para arriba, porque le da margen a usted. Porque cuando vamos a hablar de carros muy baratos o muy viejos, los dueños piden mucha plata y los que compran ofrecen muy poquito. El margen es muy mínimo y lo único que da es pérdidas. De 20 para arriba, bien. Carros ya muy, muy caros, pues también toca pensarlo, porque un carro muy caro demora en salir demasiado y también tiene sus otros costos adicionales que si de pronto se pasó el año y toca pagar el impuesto, imagínese cuánto vale un impuesto de un carro de 200 millones de pesos. Entonces, todo eso toca tenerlo en cuenta. Entonces, el margen mínimo oscila entre el 15 y el 20% sobre el precio de venta. Si usted gana menos, pierde. Y hecho, eso tírele al menos al 20% siempre, como mínimo. Porque o si no, está perdiendo plata y en cuestión de meses se quiebra. Y también hacer buenos negocios. No comprar muy caro, no comprar carros malos y comprar carros confiables. Porque estafas abundan. Carros para meter plata abundan. Y carros que duran 2 3 4 5 6 meses parqueados abundan. Y nada de eso sirve. Muchas veces es mejor tener la plata guardadita que tener un carro ahí que le va a dar sino pérdidas. Y bueno, mis amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que me haya dado a entender muy bien. Muchachos, díganme en los comentarios, ¿serviría yo de profesor? ¿Será que voy a la universidad a pedir trabajo? Ya sabes que si esta información te gustó y te sirvió muchísimo, porque como dije, esto no solo aplica para carros, sino para cualquier negocio, no importa cuál sea. Siempre los costos son prácticamente los mismos o tienen las mismas variables. Entonces, mucho cuidado con esto, espero que les sirva muchísimo para sus empresas, negocios, emprendimientos y proyectos. Ya sabes que si te gustó mucho este video me puedes apoyar dejando muchos me gustas, muchos comentarios, compartiendo en todas las redes sociales, suscribiéndote si no lo has hecho, dándole a la campanita. Gracias por verme y nos vemos en una próxima.